ocasión para saludar a Guillermo Gnasser, es profesor de macroeconomía de esa casa de altos estudios. Omar Peralta lo saluda desde El Dorado. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Bien, tardes. Saludos a toda la audiencia. gracias por atendernos. Bueno, ¿qué le puedo preguntar? ¿Cómo estamos con la economía, no? ¿Cómo se analiza la macroeconomía de la Argentina en un año tan complicado como ha sido el de la pandemia? Creo que no solo para nuestro país, ¿no? El mundo está pensando cómo salir de esta situación. Coméntenos su visión, ya que trabaja en esta área. A ver, un poquitito. Sí, no, estamos mal, Sí. obviamente, el mundo está mal. Hay caídas se calcula que Argentina va a retroceder entre 12 y 14 años. 12 y 14. Todo el mundo va a retroceder. Ahora acá viene, vos tenés dos tipos de comparaciones para hacer, ¿no es cierto? Ujú. La comparación horizontal y la transversal. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo vas a estar después? Bueno, es obvio que la pandemia algo te iba a hacer caer, sobre todo por la caída del consumo. Ahora, cuando vos haces la comparación con otros países, vos te das cuenta que estamos peor. O sea, ahí hay un tema. Si vos retrocedes lo que en promedio está retrocediendo el mundo, que va a ser un 8%, va a retroceder 8 años en actividad, pero se va a recuperar Ajá. rápidamente, te das cuenta que nosotros 14, digamos que hay un problema de inconsistencia en la Argentina que hace que cada crisis que hay en el mundo nos golpea a nosotros mucho más, y esto siempre pasa, Ajá. tiene su motivo, pero cada crisis que hay en el mundo, a Argentina la golpea muchísimo más, que sobre todo que a cualquier otro país de la región. Nosotros por años fuimos el país más rico de Latinoamérica. Claro, Con el PBI per quedó, cápita más alto. Hoy claro. somos el tercero cómodo y la tendencia a largo plazo es que pasemos a ser el cuarto, porque en algún momento, faltan unos años, pero en algún momento hasta Paraguay va a tener un poder adquisitivo mayor que la Argentina. Ujú. ¿Y cuáles son esas cuestiones de base que hace que la Argentina, digamos, cada vez que hay una crisis, entonces le afecte mucho más? Y lo que pasa es que Argentina, a ver, vos tenés un sector público y un sector privado en cada economía. Ujú. En conclusión, lo que se puede llegar a decir acá, que Argentina nunca aprendió a cuidar su situación fiscal. ¿Esto qué significa? Es muy sencillo lo que cada uno hace en la casa. O sea, si vos podés gastar una vez más de lo que ganás, dos, tres, cuatro, pero vas a ver que en un momento va a tener un problema porque te endeudaste, ya no vas a poder pagar, o porque entras en el verás, porque ya no te refinancian, y algún día aprende la lección, porque sabes que si no te quedas en la calle. Ujú. Bueno, como con el sector público no te quedas en la calle porque los países no quiebran, siempre tienen una herramienta que es la de que cuando se quedan sin financiamiento recurrir a la emisión monetaria, entonces nunca terminan quebrando los países. Pero esto no quiere decir que no tenga consecuencias. Bueno, Argentina hace 60 años que tiene déficit fiscal, Ujú. tuvo un breve periodo de superávit que fue entre el 2004 y aproximadamente el 2009, no, porque fue la crisis, y ahí un año más tuvo déficit entre 2004 y 2008, y después 2010, 2011, y ahí de vuelta volvió a su problema crónico. Y todavía cree que puede, que esto es un tema menor, y en realidad no es un tema menor. Primero, si quiere mantener el dólar fijo en el déficit, lo que tiene que hacer es vender reserva, entonces se queda sin reserva. Si quiere seguir financiando las cuestiones que quiera financiar, y acá me conviene aclarar algo, o sea, no es culpa de la contención social que tiene que brindar al Estado a los sectores más vulnerables, que el Estado entra en déficit, porque cuando uno dice no hay que ajustar, enseguida la gente se asusta o dice, claro, otra vez va a caer sobre los sectores de menores recursos. No, no necesariamente. O sea, la OCDE hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que Argentina tiene una ineficiencia del gasto público de 7 puntos del PBI. Te digo, esto es muchísimo. Si nosotros, por ahí la gente no entiende lo que es el Sí. PBI, pero es la manera de medirlo. PBI es la cantidad de bienes y servicios, o sea, la economía que se genera en un año. 7 puntos de PBI de déficit es una barbaridad. Para Ajá. comparar, un país puede controlar hasta 2 puntos de déficit si tiene buena reputación y consigue quien le financie, etcétera, etcétera. Argentina no tiene esa buena reputación en el mundo por los 9 default que tenemos, entonces de por sí ya debería tener menos déficit, porque menos le prestan. Y encima de eso tiene mucho más, y ya te digo, si se ordenara un poquito el gasto público,
Al no ordenarlo, ¿qué hacemos? Queremos pedir plata, ya no nos prestan. Entonces empezamos a vender los dólares de reserva, nos quedamos sin reserva. Y después empezamos a emitir. Y cuando la emisión monetaria, yo no digo, como dicen los ortodoxos o los extremadamente liberales, que la inflación sea en todo momento un fenómeno estrictamente monetario. Yo creo que hay otras causas, pero que también es monetario y que es la principal causa, sí. Cuando vos emitís más dinero de lo que la actividad crece, lo que crece es el aumento de precio y lo estás emitiendo para financiar. O sea, el problema argentino siempre fue un problema fiscal y lamentablemente este problema en los últimos 20 años ya empieza a afectar fuertemente a la actividad privada, porque le revientan a impuestos o porque esa inflación hace que se caiga el ahorro. Donde hay inflación no hay ahorro. Ahora, profesor, y si no hay ahorro, no hay inversión. Estamos entrando en un lugar difícil. Es decir, ¿cómo hacemos para bajar entonces el gasto público sin dejar gente en la calle, sin dejar gente sin asistencia? Es decir, ¿cómo sería el mecanismo para poder ir saliendo, a lo mejor en el mediano plazo, ¿no?, de una situación como esta? A ver, bueno, es un tema más de administración que de economía. O sea, yo te digo, el mecanismo es que si vos no bajás el gasto público, vas a tener inflación necesariamente. Y si vos, por más que vos le quieras mejorar a la gente la situación, la inflación que vas a generar por ese gasto público la va a poner peor. Entonces, no es que bajar el gasto puede ser. De hecho, vos fíjate que si bien después se terminaron agotando, cada vez que la Argentina tomó el toro por las astas para controlar la inflación seriamente y equilibró las cuentas fiscales, las medidas fueron reactivantes. O sea, vos tenés dos tipos de planes para hacer, o gradualista o de shock. El gradualismo, que fue lo que quiso hacer Macri, que la verdad que no entiendo por qué lo quiso hacer, porque la historia, o sea, yo creo que vos primero cuando tenés, bueno, tengo un problema, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y esto funciona así, o sea, es una manera científica de verlo, o sea, tiene un método científico. Bueno, tengo un problema económico, bueno, primero veamos cuál es el problema, y bueno, mi problema termina siendo que la inflación, ¿por qué me la genera? Por el desequilibrio fiscal. Bueno, ¿con qué la ataco? Y bueno, lo primero tenés que equilibrar las cuentas. Ahora, ¿lo ataco de a poco o de golpe? Y bueno, ¿qué conviene más y qué vas a hacer ahí? Te va a los libros de historia o a las experiencias. La experiencia te dice, mira, si lo querés hacer de manera gradual, estás condenado al fracaso. No solo Macri le fue mal con esto, ya había antecedentes de antes, por eso hasta es un poco imperdonable en Macri querer repetir algo que no. Vos podés intentar hacer algo que funcionó y te sale mal, porque nunca tenés garantía de que al repetirlo te va a volver a salir bien, pero al menos estás probando algo que alguna vez salió bien en la Argentina. Bueno, Macri hizo algo que siempre salió mal. Ahora, entonces el gradualismo no, vamos al shock. El shock es, muchachos, a ver, entremos a ver qué gasto no hay que hacer. Y eso no implica, o sea, eso empieza a revisar, ya te digo, 7 puntos de ineficiencia quiere decir 7 puntos del PBI mal gastado. Vos calculás que nuestro PBI son más o menos 400 mil millones de dólares, así que 7, 14, 21, 28. O sea, ahí tenés 30 mil, 28 mil millones de dólares para ahorrarte, que no significa dejar sin contención a los sectores más vulnerables, significa gastar bien. Bien. Significa simplemente gastar bien. Le voy a hacer dos o tres preguntitas a lo mejor de la gente que nos está llamando para ver si usted puede a lo mejor aclarar nuestra situación. Hay un sector que está planteando que con la emisión, obviamente, para el sostenimiento de esta economía en recesión, va a generar inflación. Algunos ya dicen hiperinflación. ¿Existe esa posibilidad? A ver, la pregunta es difícil. En este país hoy no se puede hacer futurología, pero sí te puedo explicar algo. No se puede porque, digamos, la pandemia también hace que uno pueda terminar opinando cualquier cosa. Nadie sabe cómo termina esto. Sí, ¿por qué? Porque nunca hubo una pandemia en una economía globalizada que uno pueda mirar el manual y decir, bueno, esto podría terminar así, le ajustamos un poco, pero ya, o sea, es tan imprevisible. De hecho, cuando se estaba recuperando fuertemente la economía mundial hasta la semana pasada, este rebrote de golpe hizo caer todos los mercados. Hoy parece que se está empezando a recuperar, pero por eso acá no se sabe. Lo que sí te puedo decir de la hiperinflación es lo siguiente. La hiperinflación tiene un componente económico, que es, bueno, te quedaste sin financiamiento y te quedaste sin reserva.
Eso es lo que le está pasando hoy a la Argentina. Argentina hoy no tiene acceso al mercado de capitales, si bien salimos del default, eso es condición necesaria pero no suficiente. O sea, salimos del default, pero el mundo hoy no está dispuesto a prestarle a la Argentina porque es fácil de sacar las cuentas, ver cuánto Argentina exporta, cuánto importa, cómo está en recesión, y es fácil ver de que Argentina tiene muchas dificultades en su capacidad de pago. Entonces nadie va a comprar un bono argentino. Es muy difícil. Entonces, vos tenés un problema de que no tenés financiamiento, te estás quedando sin reserva. Las reservas, según los cálculos, las de libre disponibilidad, las que vos podés poner en la mesa, sí, si hay una corrida contra el dólar, están por debajo de los 3.000 millones de dólares. Sacando swap, sacando oro, sacando cosas que vos no podés tomar en lo inmediato para abastecer. Aparte, entonces, esos componentes se dieron en el 89. O sea, el componente económico, el de mirar las variables, hoy es prácticamente igual que el del 89. Entonces, como no tenés esto, acudís a la emisión excesiva en una economía en recesión. Pero también la hiperinflación como fenómeno tiene un componente político muy importante. Y esto yo te voy a recordar algo, no sé si cómo lo viviste o qué edad tenías en el 89. Yo era muy chico, pero lo estudié muy bien el fenómeno porque realmente fue tan sorpresivo. O sea, ¿qué pasó en el 89 para que se desencadene la hiper? Fuera de los problemas de la economía, el gobierno en ese momento tenía un desgaste muy importante por los levantamientos militares, por otras cuestiones. O sea, había perdido las elecciones del 87, no tenía control de las cámaras. Y el presidente Menem, esto por ahí una opinión personal, pero en realidad lo saco, no la saco del aire, sino que está fundamentado en todo lo que revisé de la hiperinflación, del fenómeno hiperinflacionario. Hay un componente que son las expectativas de la gente. ¿Cómo funcionaron las expectativas? La expectativa es qué es lo que la gente cree que va a pasar y entonces obra en consecuencia. Bueno, la expectativa de la gente, ¿cómo funcionaron en el 89? Menem no era lo que terminó siendo, sino que prometía revolución, tenía un discurso bastante populista o bastante que se iba, vos lo mirabas, yo no lo veía, pero es lo que, o sea, la gente es como que pensó que se venía lo que hoy se conoce como Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente en el 89? Ante la inminente asunción presidencial de Menem, lo que hizo fue decir, no, acá puede hacer cualquier cosa, menos respetar las reglas del mercado, ¿no es cierto?, o la institucionalidad. Entonces, lo que voy a hacer es los pocos pesos que tengo, austral en ese momento, voy a salir a comprar dólares porque me voy del país. De hecho, era un eslogan muy usado, si gana Menem me voy del país. Bueno, después terminó no siendo, pero ese es el componente político. O sea, que haya un pánico de la gente ante lo que se va a venir y que con esto salga corriendo a comprar dólares. Entiendo, si hay un componente, sí, hay un componente, como decía, de la sensación que la gente pueda anidar. Y le pregunto... Yo hoy todavía sí, no veo pánico en la gente. Y pánico, a ver, ¿qué es pánico? Pánico es esto, sacar el pan de la boca, vendelo, agarrar los pesos que tenga y comprar dólares. En la Argentina el proceso hiperinflacionario empieza por una corrida en el dólar, disrupción en el mercado cambiario se llama, cuando ya no se dispara 4, 3%, 5%, sino que ya se dispara en un día 20%. Claro. Quizás hoy el concepto hiperinflación es 50% mensual, eso es una definición de Philip Kagan, pero que tiene muchos años cuando el mundo tenía más inflación. O sea, bueno, es un parámetro para analizar, sí, un parámetro como para estar atento, digamos. Yo te digo una cosa, en un mundo que hoy no tiene inflación, que en promedio la inflación mundial anda en el 2%, que vos tengas en un mes la inflación o el doble en un mes de lo que el mundo tiene en un año, es preocupante, por más que para nosotros con el historial de inflación que tenemos nos parezca bajo todavía. Claro. La hiperinflación hoy sería lo que estamos viviendo, entonces ya sería más o menos así. A ver... No hiper porque el efecto de la hiper es directamente el abandono total de tu moneda, ¿viste? Todavía la moneda no tiene tanto repudio para ser hiper. Sí, y le pregunto sobre los depósitos, gente que tiene depósitos, y hoy estuve escuchando, hay algunos que están planteando la posibilidad de un corralito, es decir, que está como, sobre todo en las redes sociales, se habla mucho de eso. ¿Y cómo está la situación económica en cuanto a los depósitos de la Argentina? Bueno, ahí vos tenés un tema que creo que vale la pena aclarar. En el 2001, en la crisis,
había un retiro masivo y el corralito, ¿por qué surge? Para que la gente deje de retirar porque los bancos iban a quebrar en cadena y si te quiebra el sistema financiero, te quiebra el resto. Volvés al trueque, volvés a la prehistoria. Bueno, pero hay una diferencia. Ahí teníamos convertibilidad. La convertibilidad decía que los pesos eran convertibles a dólares. Obviamente, todo el mundo que depositó pesos quería ir a retirar dólares y no existía esa cantidad de dólares para retirar. A diferencia de hoy, la moneda, el peso es inconvertible. Entonces, yo estimo que los depósitos en pesos no tiene sentido meterle un corralito, porque pesos sobran. En ese momento, el Estado lo que tenía que tratar es de frenar el drenaje de algo que había poco y que no tenía cómo recuperarlo. Hoy peso, hay por todos lados, te lo tiran por la cabeza, te emito peso, como se está emitiendo. Entonces, un corralito sobre los pesos es como que no tendría sentido. No, la verdad que no tendría ni un sentido, porque ¿para qué si pesos no faltan? Ahora, cuando vos mirás los depósitos en dólares, vos ves que cayeron de un promedio de 30.000 millones a 17.000 millones de dólares. Ahí entramos, yo creo que, pero esto ya depende de, como esto no se puede proyectar. Yo te puedo proyectar una cosecha porque veo cuánto se sembró, alguna estimación de clima y te podría decir, bueno, más o menos va a dar la Argentina 50 millones de toneladas. Y esto significa tanto valor y tal. Pero proyectar acuérdate que el corralito es una decisión política. Y una decisión política que yo me imagino que sentado en la mesa, un ministro de Economía, un ministro de Producción, un presidente y otra figura que se consideren relevante van a decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un corralito o no ponemos? ¿Por qué pondríamos? Porque nos estamos quedando sin dólares y de algún lado tenemos que sacar y entonces le damos a la gente un bono, generalmente se hace así, le damos a la gente un bono y después cuando podemos le pagamos el bono. Y ahí tenemos dólares como para aguantar. Tampoco te resuelve el problema del fondo, lo que te hace es aguantar. ¿Cuál sería el costo de eso? El sistema Argentina, una de las cosas que necesita para volver a ser estable es que la gente crea en su sistema financiero. El corralito hirió de muerte la credibilidad en el sistema financiero de la Argentina hasta que no vuelva a pasar algo así y no haya un corralito. Entonces la gente diga, bueno, no hay problema, yo respiro y tranquilamente dejo los depósitos en el banco. O sea, el costo de poner un corralito para el gobierno, vos sabés que el que pone el corralito se tiene que ir. Sí, seguro. Esto funciona así. Entonces, yo primero, para agarrar 17.000 millones de dólares, que no te resuelve gran cosa, yo no lo pondría, pero yo no lo pondría. Me parece que no va por ahí. No quiere decir que a alguien se le ocurra tomar la decisión política y evalúe que el beneficio de tomar esos 17.000 millones sea mayor al costo de ganarse la antipatía y poner el helicóptero en la terraza. Bueno, qué fea imagen. Profe, bueno, ¿y qué nos queda entonces? A ver, pensemos que terminó la pandemia, que estamos, no sé, en marzo, abril del año que viene, ojalá sea así tan rápido, porque algunos todavía avisoran mucho más, pero digo, por lo menos estemos iniciando un nuevo año. ¿Y qué imagen, o sea, qué se imagina en la pospandemia? ¿Cómo el mundo se reordena, si es que se puede? Y la Argentina, por supuesto, con su propio problema, ¿cómo se reordena? Y a ver, yo quiero ser optimista en la parte, ya te digo, esto no se puede proyectar, vos sabés que están probando vacunas, yo quiero ser optimista que en diciembre, enero vamos a tener. Y bueno, Argentina tiene previsto, el año que viene vamos a estar mejor que este año. Este año hay una caída estimada del 14% del PBI. O sea, de lo que fabricamos el año pasado, este año fabricamos un 14% menos. Por lo tanto, ganamos un 14% menos, recaudamos un 14% menos, tuvimos que emitir no un 14% más, mucho más, porque encima nos quedamos sin crédito. O sea, tenés un montón de problemas y el año que viene se estima un rebote del 4%. Que yo te iba a decir, vos vas a mirar el año que viene y vas a decir, crecimos el 4%. Y puede ser un poquito más, pero vamos a ser conservadores. 4% es muchísimo. Si la Argentina creciera el 4% por año durante 20, 30 años, hoy seríamos Estados Unidos, en términos de poder económico. Sí. Lo que pasa es que Argentina, antes de la pandemia, ya viene con esto. Se cae tremendamente. En el 2001 se cayó casi un 10%. Después se recupera, porque una cosa es lo que vamos a tener el año que viene, y esto hay que tener en cuenta, es una definición que no es crecimiento, es recuperación.
Si vos tenés una fábrica y la fábrica te bajó la producción a la mitad, vos el año que viene podés volver a hacer el doble. ¿Por qué? Porque las máquinas están puestas. Vos simplemente por ahí tenés que esperar la oportunidad de que haya buenos negocios y contratar personal sobre la máquina puesta. Bueno, eso es recuperación. Ahora, si vos querés, una vez que tenés tu fábrica llena y que ya querés producir más, ya tenés que, pensar en comprar más máquinas, en comprar otro galpón, eso es crecimiento. Bueno, en la Argentina eso ya necesita inversión. La recuperación no necesita inversión. La recuperación no necesita inversión, necesita volver a ocupar el espacio vacío que quedó en la crisis. Bueno, o sea que para el año que viene entonces esperamos recuperación. Esperamos recuperación, la mejora del 4%, la gente la va a sentir bien, o sea, es importante, pero ya te digo, ese es el principio de no sabemos qué. Hay que ver cómo el gobierno resuelve esto de que la gente vuelva a ahorrar. Con inflación no se ahorra, porque con la inflación el argentino medio sabe que tiene que ir al dólar y lo busca de cualquier manera. Ajustaron el cepo y más sube el blue. ¿Por qué más sube el blue? Porque más es demandado. La gente no le importa cuánto tiene que pagar un dólar, pero lo va a pagar porque es lo que sabe que puede guardarlo. Entonces, acá hay un problema que tiene la Argentina, no solo el gobierno, de ver cómo resolver que la gente ahorre en pesos, que esos pesos los ahorren en el sistema financiero y que a través de ahí las empresas se financien e inviertan. Así funciona el flujo. La gente ahorra. El ahorro va al sistema financiero y las empresas lo quitan de ahí para inversión. Si eso anda bien, que anda bien, en la mayoría de los países que no tienen, o sea, en los países que no tienen problema, eso funciona, ese flujo circular de la renta, bueno, vamos por la buena senda. Argentina eso tiene cortado porque lo que nosotros, a todo le llamamos ahorro, todo lo que guardamos, o sea, toda resignación de consumo presente para el futuro le llamamos ahorro. Pero el ahorro a la economía no le sirve si va bajo tu colchón. El ahorro sirve si vos lo das para que otro haga algo más productivo y después, obviamente, que cobras un interés. Sí. Bueno, esa parte a resolver para volver al crecimiento y no solo la recuperación es un desafío que hoy vos sabés que todavía no hay plan. O sea, en ningún lado el gobierno está diciendo tenemos un plan, al contrario, está diciendo, bueno, vamos siendo pragmáticos. Está bien, pragmático porque tenés un frente abierto que te hace día a día tomar decisiones, pero el pragmatismo para el crecimiento a largo plazo no sirve. A largo plazo le tenés que decir a la gente, este va a ser el camino, entonces se queda más tranquila, ahorra y las empresas invierten. Entiendo. Y el año que viene, si en ese recupero que usted mencionaba, el Estado nos va a tener que estar presente a la hora de poder inyectar dinero al mercado para que podamos consumir, porque si no, puede mejorar la oferta de las empresas, pero si nosotros no podemos comprarlo, o sea, ¿cómo va a funcionar ahí el Estado en eso? Es que el problema es que, dinero, lo que tenemos ahora es encierro, digamos que dinero en la media, por ahí, digamos, todo el mundo le subió más la inflación que el sueldo y eso es un descontento. Pero por otro lado, vos sabés que se está dando un montón de beneficios sociales, que es la única alternativa que queda. O sea, hay gente que quedó encerrada, que si no le dabas el IFE podía generar un problema social muy, muy importante. Sí. O sea, no, de alguna manera, pero digamos, dinero, pesos, no es lo que faltó en esta situación, por eso tampoco no fue más explosiva. El tema es que en un momento dado, si vos le das muchos pesos, pero las empresas no tienen que venderte, ahí, o sea, es un problema. Mira, esto se analiza con el modelo más antiguo del mundo, el modelo de oferta, demanda y precio. Sí. Si la gente demanda mucho y las empresas ofrecen poco porque no pudieron comprar insumos, porque tienen miedo de producir más, porque no saben lo que va a pasar, lo que van a hacer es no dar más cantidad, sino aumentar más los precios. Y ahí entramos en ese círculo vicioso, más dinero le doy a la gente, más aumentan los precios y eso es lo que termina en la hiperinflación. Yo creo que esta recuperación, o sea, el peso no va a faltar, lo que sí va a subir un poco más la inflación porque a mayor actividad, ya que no están solucionados los problemas de fondo, lamentablemente no hay, yo quisiera decir otra cosa. Y quisiera tener la esperanza, pero yo miro las variables, o sea, yo soy profesional y veo que las reservas son pocas, las exportaciones son pocas al lado de lo que necesitamos importar para... Mirá, Argentina está importando alrededor de 40.000 millones de dólares. Eso antes llegó a importar 60, 70.
Ah, bueno, nos ahorramos plata. Y no, el que vos te ahorre importaciones quiere decir que cada vez son más pobres, porque cada vez consumís menos cosas del exterior. Claro. Entonces, Argentina para estar bien necesita solamente en importaciones 30.000 millones de dólares más. No hay de dónde sacar porque las exportaciones no aumentan, porque no tenemos cómo financiarnos. Entonces yo lamentablemente, o sea, me gustaría decir que puede haber un plan, pero yo no veo de dónde. La esperanza es que se cierre con el FMI un acuerdo, pero ya te digo, yo no sé si el FMI otra vez nos dará. Nosotros no necesitamos 2, 3, 4, 5 mil millones de dólares. Necesitamos, ya te digo, para volver a un nivel de importaciones, pero necesitamos un flujo. Por año necesitamos incrementar 30 mil millones de dólares nuestras importaciones, aparte de lo que tenemos que pagar deuda cuando empiece en el 2023, lo que pateamos ahora para adelante. Bien, el futuro es incierto. Incierto. Bueno, me voy a quedar con esa frase entonces. Falta mucho para que salgamos de esta situación incómoda que es la economía para los argentinos. Usted sabe que esto también, como no tengo tanta flexibilidad en el tiempo. Esto es casi una clase magistral, la verdad que le agradezco mucho, me gustaría tener más tiempo. En todo caso, vamos a buscar algún espacio aquí en el canal para poder hablar de economía mucho más profundo, pero la verdad ha sido ilustrativo, por lo menos este espacio que compartimos. Hay que empezar a pensar en la plata... Ya que nos traje buenas noticias. Claro, pensar en la plata nuestra, es decir, ahorrar, pero en el sistema financiero. La hiperinflación es algo que por lo menos en el horizonte cercano no parece estar. Una corrida cambiaria me quedó la sensación de que no, y en todo caso sería comprometer demasiado al gobierno, hacer un corralito, decía, a los dólares. Bueno, algunos de los conceptos que hemos estado esbozando, ¿no es cierto? Y nos falta un montón todavía para salir de esta situación. Más o menos puede ser que resuma sus conceptos, ¿puede ser? Bueno, el futuro es incierto, pero convengamos una cosa, Argentina, sí. Pero ahora sí voy a apelar al deseo. Al deseo, bien. Al deseo. Después de una gran crisis viene una gran recuperación. A veces Argentina necesitó tocar fondo. Yo lamento mucho que, o sea, después de la crisis del 2001 nosotros pareció que aprendimos la lección. Y resulta que después me doy cuenta que no aprendimos. Durante muchos años sí se cuidó la caja, o sea, si bien la soja se fue a $600, había una conciencia de, nunca más entremos en déficit, porque si entramos en déficit vienen todos los problemas después. Esa regla, después del 2010 se olvidó y otra vez estamos en los problemas. Ojalá que de una gran crisis aprendamos que está bien, puede ser que a veces haya necesidades, pero si hay necesidades, sé un buen administrador. O sea, si estás gastando de maca, deja de gastar ahí y atender lo importante. Pero no quieras atender todo por encima de tus posibilidades, porque la factura la vas a tener que pagar. Entonces, Argentina tiene capacidad y potencial. Hoy estamos trabajando al 40% de la capacidad instalada. Quiere decir que hay un 60% de cada 4 productos que se hacen en promedio, se pueden hacer 6 más. Eso es bueno. Trabajo, ingreso, exportaciones, y eso ya está instalado. Pero para seguir creciendo, eso no es suficiente. Entonces yo apelo a que en el corto plazo ese 60% desocupado se ocupe, y eso va a traer mucho alivio, pero que también ahí aprendamos la lección de que hay cosas que tenemos que corregir una vez por todas. Bien. Muy amable, profesor. Un gusto. Un saludo a la distancia. Igualmente.